Bueno, inicia la grabación. Buenos días a todos. Hoy es sábado 3 de agosto ya. Estamos en la recta final de políticas económicas. ¿Cómo están, chicas, chicos? ¿Qué me cuentan hoy? ¿Han leído un poco de política? Veo que varias noticias interesantes que me han enviado. ¿Alguien quiere comentar sobre la noticia que me envió? Kevin me envió una muy interesante sobre el mercado cambiario. ¿Qué me cuentas, Kevin? Jocelyn me envió uno sobre el café. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bien. Contanos la noticia. ¿De qué hablaba? ¿De qué habla? Permítame, voy. Me la acaban de enviar, no puede ser que se les haya olvidado. Ajá. Vamos a ver quién más. Daisy, ¿de qué me envió? El de Daisy tiene que ver con empleo. Sí, Liz. Buenos días. Buenos días, ¿qué me puedes Ya decir de la hablé, noticia? bueno, ya hablé sobre el desempleo como tema toral en cuanto a las demandas laborales que se presentan eh, hacia el estado de nuestro país. Me enfoqué en el punto que dice la noticia que han venido en aumento de manera masiva las demandas laborales y todo esto en consecuencia pues de los cambios del cambio de gobierno, que para nadie es una sorpresa saber que con cada cambio de gobierno cambia personal también de manera masiva. Entonces me pareció interesante mencionarlo, ya que en el mediano y largo plazo, una vez que se ganan las demandas, porque sí o sí se terminan ganando, ya que son despidos injustificados, entonces estas se vuelven sumas cuantiosas de dinero, no solo por una demanda, sino que ya ha aumentado alrededor de 5,000 demandas, subiendo exageradamente los porcentajes. Entonces, eso sumado a todos los sueldos dejados de percibir de tantas personas, viene a impactar en la economía del país, viene a impactar en el desempleo, viene a impactar en la economía de los hogares, viene a impactar también en las mismas instituciones porque se está corriendo personal que es clave, personal que maneja la institución, que maneja sus Efectivamente. procesos y colocan personal que nada que ver, que ni sabe a lo que va. Entonces, esto hace que los procesos sean ineficientes, no tengan innovación, se trabaje demasiado lento, se pierdan recursos y también la parte de la reputación de las instituciones. Lamentablemente, pues cuando una de las personas le dice dónde trabaja, en el gobierno, aquí está. Efectivamente.
no La, trabaja, que no sirve. la ineficiencia del Estado ha aumentado significativamente. Así es. Y Entonces, yo en al esa mismo parte, tiempo, el gasto que tiene, aunque no lo estén ahorita pagando, el Estado va a tener que pagar todas esas demandas. Y así todo es. Y eso, lo lamentable es que va a seguir pasando. Este es un eh, círculo vicioso. lamentablemente sí, en otros países ha funcionado mucho cuando se crea el servicio civil. Y realmente todas las instituciones dependen de esta institución que se llama el servicio civil para la contratación de personal. Es decir, los ministerios, si ocupan personal, se lo pide a servicio civil, quien es que hace el concurso y ahí viene. Y ellos le mandan la persona. Aquí se creó la oficina, el Ministerio de Servicio Civil, pero nunca se le dio la potestad necesaria. Realmente, aunque yo he notado que aunque el servicio civil quiera ejecutar sus procesos de manera independiente, es bien complicado, ya que la injerencia política está sobre todo. Les dicen, No, quiero a este y dámele su nombramiento y punto. Ahí no valen concursos. Es súper raro, porque sí sé que hay concursos para plazas, pero es bien mínimo, realmente. no, hay mucha mano política metida en todo esto y no, lo he vivido de todas formas, de los dos lados, de la llanura y de la no llanura. Así que eso está claro, pero la cosa es que no se ven acciones que lleguen a cambiar. Así es. Y Eso me lo gustó también el tema porque personalmente a mí me pasó. Yo hace poco fui reintegrada en puesto de trabajo y sí es complicado porque quizás definitivamente. hay personas, yo logré conseguir trabajo pronto, pero hay personas que pasan años sin conseguir un trabajo y eso es una situación sumamente difícil. Más si hay hijos también de por Así medio. es. Muchas gracias, Daisy. Kevin, ¿está listo? ¿De qué me hablaste tú? ¿Qué le pasó? Pero póngame cámara, miren que solo estamos tres. Ya se cayó todo el mundo. Sí, no, mil disculpas, Lee, que no le pude contestar al instante que estoy en la compu del trabajo y esta no tiene cámara y no tiene micrófono, entonces me unía a mi teléfono. Pero bueno, vos escribiste sobre el mercado cambiario. Sí, bueno, fue de la última, creo, ¿verdad? Que se envió. Ah, ¿y qué pudiste ver en la noticia? No, la verdad, fíjese que me pareció bastante interesante, ¿verdad? Bueno, cómo ha venido esto, ¿verdad? Sobre, eh, por ejemplo, el mercado de la divisa, cómo ha tenido como un giro protagónico, ¿verdad? En base a los años, cómo ha tenido como prácticamente ese crecimiento económico de buena manera, de una manera positiva, ¿va? Entonces sí me pareció bastante interesante esta Positiva, noticia. positiva. Sí, No veo muy positivo. Es decir, el mercado cambiario, ¿qué pasa con las divisas? A todos, ¿qué está pasando con las divisas? ¿Qué han oído? Ah, Jocelyn, estás calladita. ¿Alguien ha tratado de comprar dólares últimamente? Hola Rita, Hola, buenos días. buenos días. ¿Qué está pasando con el mercado de divisas? Honestamente, yo no he podido comprar dólares. No, Pero ¿qué no, oyen en la calle? ¿Qué han oído en la economía, en el país? Yo lo que escuché es que ya no se podía comprarle a cualquier persona dólares. Efectivamente.
El artículo que analiza Kevin, bueno, voy a proyectar el resumen de Kevin. Porque el enlace está abajo, ¿verdad? El artículo decía cuántas veces supera la demanda de dólares en el Banco Central. Y aquí habla de cómo desde el 13 de abril, aquí se te fue un 4, desde el 13 de abril del 2023, en que el Banco Central dio un paso hacia atrás y volvimos a lo que ya llevábamos como 4 o 5 años de haber dejado, que era el proceso de adjudicación de divisas del banco por el Banco Central. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí lo dice Kevin. Quiero ver si Kevin lo entiende. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde que se implementó esto? Está la oferta y la demanda de divisas. Todo dólar que entra a la República de Honduras entra a través del Banco Central. Todo dólar. Las remesas entran a través de los bancos tienen que entregar esos dólares al Banco Central. A los que reciben remesas, ¿cómo se las entregan? ¿Alguien recibe remesas? ¿Alguien ha recibido alguna remesa? Sí, Lee, ¿Y te las dan en dólares o en lempiras? en empiras. Claramente no quiero. En lempiras. Esos dólares entran al Banco Central. Hasta antes del 23 de abril del 2023, lo que ocurría es lo siguiente: todos los bancos, ustedes ven todos los bancos, Banco Atlántida, Ficosa, Occidente, Banpay, todos reciben remesas y todos tienen un servicio, ¿verdad?, eficiente para la recepción de remesas. A veces a través de Western Union, de MoneyGram, de un montón de compañías. Pero todos los bancos tienen recepción de remesas. ¿Correcto? Exactamente. Entonces, antes del 23 de abril del 2023, del 13 de abril, lo que el sistema de Honduras ya estaba funcionando de tal manera que los bancos recibían las remesas y las recibían en dólares, las reportaban al Banco Central. Pero esos dólares que recibía cada banco de remesas le servía para satisfacer la demanda de sus clientes de dólares. Entonces, si recibieron $1,000,000, ¿verdad?, de remesas este mes y la demanda fue de 1,300,000, entonces este banco solo iba al Banco Central a pedir lo que le faltaba, ¿verdad? Y así estaba funcionando el sistema de divisas, a donde la oferta y la demanda era la que determinaba el precio del dólar, es decir, la tasa de cambio. Después del 23 de abril empezó el Banco Central a decir, no, vamos a ir a como estábamos antes. Todos los bancos van a solicitar lo que necesiten y yo se los voy a dar.
Ahora sí, Kevin, ¿qué es lo que pasó? También enredado, la verdad, pero déjeme pensar. Hey, ¿tú hiciste el artículo? ¿Tú lo comentaste? Aquí lo dice Kevin. Miren, bueno, mejor en vez de irme acá, voy a irme al... ¿A dónde está el enlace? Ahí sí te quito puntos si no está el enlace. ¡Ey, Kevin! No está. Estamos mal. Pero bueno, aquí más o menos. Así lo certifican los reportes del sistema de negociación de divisas CENTE del banco. El 13 de abril al 28 de diciembre del 2003, el Banco Central registró la demanda de 34.000 millones de dólares. ¿Y cuántos de esos 34 adjudicó el Banco Central? $10 millones. 10 millones, únicamente menos, es decir, el 40% de lo que la economía hondureña necesitó y pidió de dólares, solo les dio 10 mil millones. ¿Cómo se llama cuando la demanda es mayor que la oferta en un mercado? ¿Cómo se llama cuando la gente quiere azúcar y no hay azúcar suficiente para los que la quieren? Yo me quedo hasta que conteste algo. Repito, ¿cómo se le llama en un mercado cuando la demanda es mayor que la oferta? ¿Qué ocurre en el mercado? Pues hay una escasez, licenciado. Exactamente. Y lo contrario, cuando la oferta es mayor que la demanda. Hay Daisy, abundancia. Entiendo pues que hay de más. hay un término técnico. Excedente. Superávit. Eso, sí. ¿Y cómo se comporta el mercado cuando hay una escasez o un déficit? ¿Qué le pasa al precio del producto cuando hay una escasez? Es más caro. ¿Perdón, Daisy? Es más caro. Suben Los los precios. precios suben. Y esto le indica a los productores que produzcan, porque el precio es más alto y van a tener ganancia. Entonces la oferta sube y vuelve al equilibrio. Pues lo mismo pasa con los dólares. ¿Qué está causando el Banco Central? Si aquí los mismos datos de ellos lo dicen. La demanda era de 34.000 millones y ellos adjudicaron 10.000 millones. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice esto del mercado de divisas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen del mercado de divisas? Bueno, vamos, pues yo sigo. Miren que lo que dice aquí Kevin del 2024. Del 2024 ya se ha reportado una demanda de 25.000 millones y el Banco Central ha adjudicado 7.8 millones.
¿Qué dice esto del mercado? ¿Está en equilibrio? Pues yo pienso que no está en equilibrio y el dólar tendría que encarecer su valor. Efectivamente. Y a la fuerza el Banco Central dice, lo tiene, no lo sube. Tiene una política cambiaria restrictiva. ¿No? Pero aquí vamos a ver varias cositas. Bueno, aquí Kevin explica un poco esto. Pero a lo que quiero llegar es al programa monetario nuevamente. Tenemos que ver el programa monetario y aquí vamos a tener varios asuntos que queremos ver. ¿Verdad? Toda esa información que está acá y quiero llamarles, bueno, primero vimos lo que eran las proyecciones que tenemos y que el Banco Central hizo de la economía hondureña, que es lo que tenemos acá. Y vimos cuál fue lo que se observó en el 2023 conforme a todos estos índices y lo que se estima en este programa monetario que va a ser el comportamiento de ese índice para el 2024 y 2025. ¿No? Pero sobre todo quiero llamarle, bueno, esto lo vimos en la clase pasada, ¿correcto? Aquí vimos, por ejemplo, primero el crecimiento económico. Y vimos cuáles son los promedios de las diferentes zonas del país, del mundo. Vimos cómo la economía mundial, es decir, todas las economías del mundo, en el 2023 reportaron un crecimiento promedio del 3.1. Y Honduras estuvo en un 3.6%. Entonces vimos, a nivel mundial estuvimos poquitito mayor que el promedio mundial. Pero ahora si nos comparamos con las diferentes regiones y características, vemos cómo las economías emergentes y en desarrollo, ¿verdad?, reportaron un 4.1. Rosibel, ¿cuáles son ejemplos de economías emergentes? ¿O quién me puede dar un ejemplo? ¿Cuál es una economía emergente? Hola, Rosibel. Ok. ¿Alguien? ¿Ejemplos de economías emergentes? ¿Una economía avanzada? ¿Cuál sería? China. China es una economía emergente, aunque ya está a un nivel un poquito más grande, pero sí todavía es considerado una economía emergente. ¿Otro? Brasil, creo. Brasil está más en América Latina. Rusia. En Asia está India. Es una economía emergente. Y esas economías emergentes son las que mayor tasa de crecimiento tienen. Ejemplos de economías avanzadas, ¿cuáles serían? Lick, pero ¿por qué India está en ellos si es un país que sufren mucho las personas y son bien pobres? Son economías que están creciendo a un ritmo acelerado. Economías que han invertido fuertemente en capital y desarrollando industrias y creciendo mucho. China todavía tiene zonas de China que son completamente
subdesarrolladas que ni agua tienen. Pero poco a poco ha ido incorporando las diferentes partes de China y desarrollándolas, y por eso muestra los niveles de crecimiento que tiene. India tiene la población, la segunda población, creo, más grande del mundo. Y de la misma manera está invirtiendo en capital para hacer esa población productiva. Y muestra esas cifras de esto. Es decir, eso es lo que ha preocupado a las economías avanzadas. Porque estas economías emergentes están mostrando tasas de crecimiento altísimas, mientras a ellos tienen tasas de crecimiento bajas. Porque para que una economía avanzada crezca es mucho más difícil y caro que el que una economía emergente crezca. ¿Cómo nos comparamos con el crecimiento de América Latina? Ustedes me avisan. Bueno, inflación. Aquí están las comparaciones. Yo se los digo, se los repito, en el examen solo van a venir gráficas y tablas de las cuales pido el análisis. Aquí quiero pasar ahora a lo que es, estos datos son de Estados Unidos, están en el programa monetario. Aquí vemos cómo se comportaron las economías durante la economía estadounidense con respecto al gasto durante el 2022 y el 2023. Cuando hablamos del enfoque al gasto, ahí tenemos que visualizar la fórmula del PIB. La fórmula del PIB dice PIB es igual a ¿qué? Inversión a gasto. Aquí lo tienen. Las exportaciones, las importaciones. Consumo privado, inversión privada, gastos del gobierno y exportaciones netas. Entonces aquí podemos ver cómo el banco, es decir, la política monetaria de Estados Unidos, es decir, reaccionó a manera de asegurar un crecimiento económico durante periodos que no. Aquí podemos ver qué fue lo que llegó a grados negativos durante este periodo. ¿Cuál gasto fue el que llegó hasta 6.1 negativo durante este periodo? Sería el consumo privado. No. El amarillo. El consumo del gobierno. No. La inversión privada, vean, es decir, después de crecer un 10.5% conforme el trimestre anterior, empezó a disminuir y cayó para el primer trimestre del 2023, mostró decrecimiento del 6.1%. Entonces, eso quiere decir, en la fórmula del PIB,
que la inversión esta bajó significativamente. Entonces, utilizando política macroeconómica, el Estado tiene que ver cómo, porque si esto baja mucho y las otras se mantienen constantes, ¿qué le pasa al PIB? Si el consumo se mantiene igual, el consumo privado, el gobierno se mantiene igual y las exportaciones netas se mantienen igual y la inversión baja, ¿qué le pasa al PIB? Necesitan que hagamos un ejercicio para ver. Sí. Parece delgado, pero pongámoslo aquí. Pongamos que el consumo es 15 más la inversión es 18 más el gasto del gobierno es 22. Las exportaciones netas son negativas, entonces sería menos 10. ¿Verdad? ¿Cuánto da esto? $15 más 18, 33 más 22. A mí me da 100. No. 15 más 18 más 22 menos 10. 45. Esto entonces sería, esto es igual a 45. Entonces, 45. Entonces esto, si este es el consumo, esta es la inversión privada, este es el gasto del gobierno y en las exportaciones netas, esto da 45. ¿Están de acuerdo? No están de acuerdo. Entonces, tengo que hacerlo más. Vamos a durar mucho, pero vamos a pasar hasta la 1:00 vamos a seguir aquí. Porque no voy a hacer el trabajo. Nos falta mucha materia. 15 más 18 más 22 menos 10 igual 35. Perdón, estaba mal ese número. Ok, entonces la pregunta es, si todo se mantiene igual y la inversión baja, ¿qué le pasa al PIB? Es decir, todo se mantiene igual. 15 más la inversión bajó. La inversión bajó a 8. Más 22. Menos 10. ¿Qué le pasa al PIB? Disminuye. Efectivamente, es una fórmula lineal. Es decir, yo no veo dónde no comprenden. Es decir, si C más I más G más X te da el PIB y la I baja, ¿qué le pasa al PIB? Va a Y me parece disminuir algo siempre. lógico y directo. Es decir, no creo que tenga que hacer esta fórmula. ¿Ah?
Sabemos que la meta y el objetivo de toda la macroeconomía es que el PIB, ¿qué queremos que le pase al PIB? Que suba, Aumente. ¿Ah? Queremos que, es decir, el objetivo macroeconómico es que la economía crezca. Entonces, ¿cómo medimos que la economía crezca? Que el PIB real crezca. Es decir, es algo lógico. Entonces, estamos viendo que la inversión privada se vino para abajo. Aquí lo vemos. Blue. Entonces, a través de política macroeconómica, ¿qué hizo el Estado para contrarrestar ese bajón de la inversión y evitar que la economía de Norteamérica bajara? ¿Con qué lo compensó ese bajo en inversión? Esos son el tipo de preguntas del examen. Okay. ¿Cómo hizo el gobierno de Estados Unidos para compensar eso y a partir de qué momento? Con las importaciones. Importaciones. Es decir, aquí vemos que las importaciones, ¿qué les pasó? Las importaciones, ¿cómo? ¿Qué hizo con la de importaciones? Sí, aquí está la de importaciones, pero expándeme más. Es decir, que ¿cómo eso? Sí, ¿qué pasó con la de importaciones? Yo lo que aprecio en la gráfica es que fue en el tema de las exportaciones que aumentaron sus valores. Importaciones. En las exportaciones, digo yo. En la línea Las verde. Las exportaciones mostraron, ¿verdad? Un incremento. Aumento. Sí. Y a partir del tercer trimestre del 2022, llegaron a ser positivos. Es decir, pasaron a ser positivos de venir siendo negativos las exportaciones netas. Esa es una forma. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Disminuyendo las importaciones, ¿verdad? Y aumentando la exportación. Y aumentando la exportación a manera de que haya un superávit, y entonces en la fórmula del PIB, aquí vino y esta X pasó a ser positiva. Pero aún así no fue suficiente. ¿Qué más hizo el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué subió? El consumo. ¿Cuál consumo? El de gobierno. Es decir, el gobierno, los gastos del gobierno aumentaron a partir del cuarto trimestre del 2022, y esto, unido al efecto del superávit en las exportaciones netas, lograron contrarrestar el efecto del decrecimiento de la inversión privada. Si vemos el efecto en el consumo privado, ese se mantuvo estable más o menos. Esa es la roja, ese vemos que ese no cambió. Lo que cambió fue el gasto del gobierno, que se vio incrementado al mismo tiempo que se disminuyó la inversión privada. ¿Por qué disminuyó la inversión privada? Estamos hablando de la inversión privada empezó a bajar desde el segundo trimestre del 2022. Si hacemos la investigación, van a ver que en el primer trimestre del 2022, el Banco Central, es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos,
utilizando una política restrictiva para controlar la inflación, subió las tasas de interés. Subió la tasa de política monetaria o tasa de descuento, como se llama en Estados Unidos, discount rate. ¿Y qué pasa cuando sube la tasa de interés? ¿Esto qué afecta? Pues no quieren invertir las empresas. Disminuye. Disminuye la inversión. Disminuye la Aquí se ve el inversión. efecto de la política. Las tasas son altas, no son atractivas. Si la tasa de interés, el precio del dinero es muy alto, la gente no pide préstamos y por ende no invierte. ¿Ah? Entonces, esta es una medida restrictiva. ¿Verdad? Esto, ahí se disminuye la cantidad de dinero en la economía y se sube la tasa de interés. Entonces, esto tiene un efecto negativo en la producción. Tiene un efecto negativo en el empleo. Pero tiene un efecto positivo al disminuir las presiones inflacionarias. Todos los países pensantes del mundo, esto fue lo que hicieron en el 2022 y el 2023, y ahorita ya en el 2024 están empezando a suavizar las medidas restrictivas. Porque ya a nivel global se ha disminuido bastante las presiones inflacionarias. En Honduras no se hizo nada de eso. En el examen, las preguntas, como les digo, son de análisis y desarrollo. Ahí solo les digo cuál es la política implementada por Honduras en materia de política, es decir, en cuanto a la oferta de dinero y cómo esto ha afectado, ¿verdad?, las diferentes variables de la fórmula del PIB en enfoque al gasto. Si tienen alguna pregunta, con gusto se las contesto. ¿Verdad? Pero yo así me cuesta mucho ayudarlos en un silencio absoluto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esta gráfica? Esta es la de inflación y cómo se ha comportado. Aquí está, este es lo que se vio en cuanto a las proyecciones mundiales que existen sobre las mismas variables que vimos allá. Aquí vemos sobre el crecimiento mundial y vemos la comparación. Y vemos cómo a nivel mundial se ve el 31% se observó, pero se espera que el crecimiento a nivel mundial aumente en el 2024, esté parecido, pero sí haya un aumento en el 2025. Y este aumento... Este documento lo tenemos en una PBA. Este documento es el que les pedí que para hoy ya lo leyeran y tuvieran preguntas. Y yo no pude estar la clase pasada. Todo está, no está en la PBA, ya les enseñé dónde está en la página del Banco Central. Se llama Programa Monetario 2024-2025. Y estas son unas de los cuadros y tablas que voy a pedir su interpretación. De todo esto, al igual de los diferentes fuentes que les estoy dando. En este documento se explica todo lo que les mostré al inicio, es decir, estas proyecciones del Banco Central que están acá. Está aquí en el cuadrito, estas. No es que el Banco Central puede decir y venir y decir tanto, es decir, esperamos que el crecimiento económico de Honduras sea entre 20 y 25. Tiene que decir por qué espera que sea el 20, entre 3.5 y 4.5.
tiene que justificarlo. Tiene que decir, debido a que para el año 2025 van a entrar en producción estas fincas que nosotros creemos que están ahorita en construcción, o estas maquilas, los cuales van a empezar a exportar, y por eso creemos que este sector va a crecer. Todo lo explica el mismo documento. Entonces, las preguntas que yo hago en el examen es: ¿cuál es la justificación para el mantenimiento de la inflación en los niveles que dice las proyecciones del Banco Central para el primer trimestre del 2024? Todo está en este documento. Y con gusto los ayudo y si tienen alguna duda al respecto. O si no están de acuerdo con las razones que da el Banco Central, o si las acciones que ustedes perciben están contrarias a lo que dice el programa monetario. Con gusto los ayudo en todo eso. Es decir, ¿cuál ha sido la política monetaria de tasa de cambio que ha implementado el Banco Central y que nos tiene hasta el día de hoy? ¿Y cuál es la expectativa que se tiene de esa política? ¿Cuál es la política que se tiene en cuanto al gasto público, a la inversión y al consumo público? ¿Cuál es el efecto que se espera y qué es lo que ha ocasionado hasta ahorita? Ya ustedes tienen todas las herramientas para contestar esas preguntas. Y se los digo, son temas que me encantan y con gustos. Es decir, nos ponemos a platicar al respecto y yo con gusto lo hago. Pero yo no, en monólogos yo no trabajo muy bien. Lo otro que quiero presentarles, ¿verdad?, es sobre el comportamiento centroamericano. ¿Verdad? Nos quedan 2 horas. Así que vamos ahora a hablar, eso es, de cómo está la situación en Honduras. Es lo que les mostré del programa monetario. Pero vamos a ir ahora a lo que son los datos regionales, a la misma página que les mostré la vez pasada. ¿La recuerdan? La de si la tienen, el enlace la tienen, y es la de la CEPAL. Aquí podemos hacer análisis bien interesantes. Es decir, como ya les he mostrado, acá vamos a ir y primero que nada, vamos a ver qué queremos. PIB, nos vamos a ir a anuales. Vamos a hacer en dólares para poder hacer comparaciones entre economías. Aquí está. Y vamos a ir a Producto Interno Bruto anual por objeto del gasto a precios constantes. Precios constantes en dólares. Entonces me vengo para acá. Y primero que nada solo voy a poner a nuestro país. Honduras. ¿Verdad? Voy a quitar a América Latina. Solo voy a poner Honduras.
Y primero voy a poner aquí lo que es formación de capital. Tenemos el consumo privado y el consumo público. Exportaciones e importaciones. Y PIB. Y lo voy a poner para los últimos 10 años. Entonces me voy los últimos 10 años, sería desde el 2014. 13, porque aquí no está el 24. No, no está. Ok. Entonces, estos datos son para Honduras. Tenemos, abajo es el PIB, ¿verdad? Y este está, aquí vemos el valor del PIB, que no es crecimiento, es decir, el valor cómo ha ido cambiando en términos reales y efectivamente ha ido subiendo. Pero de ahí nos vemos acá, uy, ¿qué es esto? No, lo que quiero ver es el gasto del Honduras, Honduras exportaciones, Honduras importaciones. El gasto de consumo final del gobierno. Bueno, este es el gasto. Vemos que el gasto del gobierno ahí se ha mantenido. ¿Cuál es este que bajó? Estas son formación bruta de capital. Esto es la inversión privada. Miren cómo vamos. Este negro es las exportaciones de bienes y servicios. Este es importaciones de bienes y servicios. Gasto de consumo privado. Y el rojo este es el PIB. Sí, este es el PIB. El rojo es el PIB. Vemos cómo bajó en el 2019, 20 y de ahí volvimos a subir. El de abajo es el consumo, el gasto del gobierno, el consumo del gobierno general. Entonces vemos que sí, subió, en el 2020 subió, pero muy poquito. Y por eso nuestra economía decreció. Pero vámonos a uno aquí más sencillo. Vamos a ir aquí. Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto anual. Aquí sí nos vamos a la tasa de crecimiento. Y aquí tengo América Latina. Y aquí podemos ver la tasa de crecimiento promedio de América Latina
cómo ha cambiado. Y podemos ver acá cómo en el 2009 y en el 2016 y luego en el 2020 se experimentaron tasas de crecimiento negativa a nivel regional. Si ponemos aquí a Honduras, miren cómo estamos y qué conclusiones se puede llegar con estos datos. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué les llama la atención de esta información? El rojo es Latinoamérica y el azul es Honduras. Pareciera como que se ha mantenido en los mismos niveles que Latinoamérica. Sin embargo, de 2011 a 2017 al 2020 bajó y aparentemente subió exorbitantemente del 2020 al 2022. Sí, casi alcanzando Latinoamérica. Durante esos años podemos ver que el nivel de crecimiento de Honduras fue muy superior al de Latinoamérica. Eso indicaría que durante ese periodo Honduras logró acumulación de capital y todo. Bueno, a todos, al igual que Honduras, en el 2020 vimos un decrecimiento de la economía. Pero de ahí veamos en el 2021 y 2022. Miren cuál fue el promedio de crecimiento de la economía latinoamericana en el 2021. Y Honduras mostró un crecimiento mucho mayor. Pero en el 2022, la historia empieza a cambiar. Licenciado, me llama la atención que, pues a pesar de que en el 2022 subió un poquito, ellos dicen que sus índices están arriba a nivel de Latinoamérica. Que sus índices ¿Las qué? Pues ellos dicen en el gobierno que pues los niveles de PIB han subido y que están en competencia con toda Latinoamérica. Y vemos en este cuadro que no es así. Bueno, es que la línea roja lo que muestra es el promedio latinoamericano. Veámonos con es decir, por eso es lo bonito de utilizar esta página. Aquí podemos, miren, voy a quitar primero voy a quitar un poco los años, ¿verdad? Voy a seleccionar solo desde el 2020 hasta donde estamos. Perdón. Desde el 2010. Vámonos al 2000. Es que como en el 2009 había un macán. Bueno, voy a empezar. 2008 a la actualidad. ¿No? Y voy a quitar a Latinoamérica y voy a poner qué países nos comparamos. Con Guatemala y El Salvador, para hacerlo solo así, poquito. Entonces vemos aquí los tres países. Tenemos a El Salvador es rojo, Guatemala es el azul y Honduras como nuestra bandera. ¿Estamos ahí? ¿Nos ubicamos? Primero que nada, estamos hablando de las tasas de crecimiento. Es decir, cuánto creció la economía cada año con base al año anterior. En el 2016, ¿cómo estamos? Superando los demás países. Mostramos una tasa de crecimiento mucho mayor que la de El Salvador y que la de Guatemala. Es más, la
economía de Guatemala se desaceleró en el 2016. Vemos cómo no es que decreció, pero pasó de haber mostrado en el periodo anterior una tasa de crecimiento de, ¿qué dice ahí? De Guatemala del 4.1, en el 2016 bajó a 2.7, mientras que las tasas de crecimiento de Honduras iban aquí, Honduras 3.8, 3.9, 4.8 en el 2017. En el 2018, 3.4, en el 2019, 2.7. Pero todo esto iba positivo y todavía estábamos bien, pero viene la pandemia y decrecimos, como ya sabemos, un 9%. Viene eso en el examen. ¿Cuánto decreció la economía hondureña en el 2019, en el 2020 y cuánto creció en el 2021? ¿Verdad? En el 2021 vemos cómo Honduras creció, reportó un crecimiento del 12% después de venir de un decrecimiento del 9%. Vemos cómo El Salvador creció un 11% y Guatemala un 8%. Y ya en el 2022 ya estamos Guatemala con 4%. ¿Dónde está Honduras? ¿Qué pasa con Honduras? Honduras 4%, ¿verdad? Y El Salvador un 2.6%. Honduras y Guatemala los dos con 4%. Aquí se pueden llegar a conclusiones. El próximo sábado voy a tener en clase, vamos a hacer ejercicios, a donde yo les hago preguntas como las que van a venir en el examen y ustedes van a tener que entrar a esta página de la CEPAL para contestarme las preguntas. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un taller y lo voy a dividir en grupos. Estamos cerca del final y lo que quiero es ayudarlos. Dime, Jocelyn. Sí, está bien. ¿Verdad? De nada sirve lo que yo haga si ustedes no empiezan a utilizar estas herramientas. Si creen que en el examen van a poder aprender a utilizarla, no tienen tiempo. Liga, entonces en el examen vamos a hacer uso de esta herramienta. Sí, unas gráficas las voy a poner, otras les voy a pedir que las abran ustedes. El tiempo me imagino, ¿cuánto será? Bueno, todavía no he hecho el examen. Todo depende de ustedes, de cómo lo hagan. Pero, no, es decir, esta es una clase analítica, no es una clase, es decir, de garrote. Es de análisis de todo lo que las herramientas que hemos aprendido a utilizar. Y es muy difícil y desgastante para mí el tratar de verlos y que no me contesten las preguntas básicas. Me cuesta creer que van a llegar a la conclusión del análisis. Pero, es decir, la temática la hemos cubierto y he tratado de transmitirles todo lo que es la política macroeconómica.
que solo se dividen en 2 áreas y cada una de estas en 2 áreas y todos los instrumentos que tiene el Estado para utilizarlas y el efecto que estas tienen sobre la economía. Ahora vamos a analizar en este último parcial la política macroeconómica que está siendo implementada, que nos tiene en el punto donde estamos y a llegar a conclusiones sobre lo que va a pasar en base a la información que se tiene. ¿Verdad? Este instrumento que ya se los mostré ahí está muy bien. Si alguien tiene ahí ya el programa monetario y lo quiere subir al chat, perfecto, yo no tengo ningún problema y así para que todos lo tengan. ¿Verdad? Les va a servir mucho, pero les va a servir si lo leen. Y por favor, subrayen lo que no entiendan, subrayenlo y me lo preguntan. Para mí, si no hay preguntas, lo tengo que tomar como que lo entendieron y que lo conocen. Entonces mis preguntas van a ir solo de el análisis que hayan hecho de ese programa monetario. No es largo, no es nada largo y está bien explicadito. Pero tienen que leer. No, yo los dejo entonces, es decir, sí, los dejo para que lo lean. Es decir, ahí les mostré eso, también miren acá, les muestro a través del programa monetario. Ustedes van a ver aquí, por ejemplo, aquí primero el programa monetario habla de la economía mundial y cómo esto afecta, digo aquí, factores que apoyaron el crecimiento económico mundial en el 2023. Y vemos aquí consumo privado, gasto, y todo lo explica cada uno de estos. Y factores que frenaron el crecimiento. Vemos como condiciones meteorológicas, fragmentación geoeconómica, con las guerras, condiciones monetarias restrictivas. Todo el mundo, en el mundo empezó en el 2023 a implementar, es decir, medidas macroeconómicas restrictivas, excepto Honduras. Entonces, esto definitivamente afectó el crecimiento que pudo haber tenido. ¿Verdad? Y aquí vemos todo esto. ¿Verdad? De ahí vemos los precios de materias primas, sobre todo el petróleo. Es algo de lo que nosotros, como el petróleo, los precios han afectado y van a afectar la economía hondureña. Aquí vemos el comercio mundial experimentó una marcada desaceleración en el 2023, ubicándose en 4% como reflejo de debilitamiento de la demanda global, a la continua rotación de consumo de bienes de servicios a bienes, de bienes de consumo, de bienes hacia servicios, ¿verdad? Crecimiento de barreras comerciales. Sin embargo, también se observaron aspectos positivos. Si no los entienden, lo que dice aquí, pregúntenme y les explico por qué es negativo, por qué es positivo. Y el efecto que ha tenido eso y cómo afecta esto a Honduras. Pero aquí está bien claro, bien clarito. Y como les digo, nada de lo de aquí les puede sonar como que no saben de qué están hablando. Vemos la América Latina. Aquí ya viene y habla de las perspectivas del 20, para el 24 y 25. Primero, como vemos aquí, a nivel mundial. Y de ahí para Honduras. Y América Central. El comportamiento de la inflación. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Factores positivos, riesgos. Todo lo explica este documento. Todito. Yo en el examen perfectamente bien puedo poner esta gráfica y hacerles preguntas, pero tienen que haberla visto y si no entienden, se las explico.
¿Alguien lo va a subir al chat? ¿Lo tienen? Ya se lo voy a subir ahí. Y la página de la CEPAL ya la tienen también en el programa. Es decir, esa la tienen en la página. Ahí tienen el programa monetario. Léanlo, véanlo. Y si lo entienden todo, no me hagan preguntas. Si lo tienen todo, van a estar listos para el examen. Estamos, chicos, como les digo, la próxima clase va a ser trabajos en grupo por calificación. Muy importante que estén y que hayan visto esos documentos. Pongamos cámara, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Que tengan un feliz fin de semana y no puedo decirles más que lean y pregunten, porque yo sí voy a preguntar. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, Len. Buenas tardes.